por llegar tan temprano, porque ayer terminamos con 2 horas de retraso. Espero que hoy sea menos, pero es una señal que el primer día fue un día muy exitoso. Teníamos más de 100 participantes. Además, las personas que nos están viendo por internet, me consta que al menos una persona del World Trade Institute en Suiza nos está viendo, al menos así me lo dijo. Y vamos a seguir el día de hoy con otro tema bastante interesante, la cuestión si México debería suscribir a la Convención de Washington de 1965, que es el fundamento jurídico para el Centro para el Arreglo de Diferencias relativas a inversiones entre estados y nacionales de otros estados, el famoso CIADI, sobre el cual escuchamos bastante el día de ayer, que administra estos arbitrajes, sea a nivel procedimiento internacional o a través de su mecanismo complementario con las 2 alternativas que nos platicó ayer Gabriela. Y lo que vamos a hacer, es una mesa de discusión. Yo voy a pedir a cada uno de mis colegas aquí en la mesa dar una pequeña ponencia para que sepamos su posición, sus argumentos, y voy a empezar con Sonia. Sonia, no sé si nos puedes presentar tus ideas al respecto, si México debería suscribirlo o no. Bueno, muy buenos días. Gracias por el madrugón. Después de la jornada tan intensa, creí que hoy me iba a encontrar nada más con los ponentes, pero veo que hay gente valiente todavía. Muchísimas gracias, buenos días, bienvenidos una vez más. Bueno, sobre la ratificación del convenio de Washington, si México debe o no ratificarla, es un debate que siempre he tenido con el doctor Miguel Rábago Dorbecker desde hace como yo creo que 6-7 años que íbamos discutiendo sobre la ratificación o no, con una postura completamente diferente, como van a ver a continuación. Y es curioso porque el doctor Francisco González de Cosío rebautizó, yo creo que incluso nuestro debate, como el debate Rábago Rodríguez. Entonces, bueno, pues es un tema bastante interesante, porque de veras uno de los puntos en los que siempre he discrepado con el doctor ha sido en la ratificación del convenio de Washington. Creo que esa ha sido nuestra única discusión desde que nos conocemos. Fíjense, yo creo que la ratificación del convenio de Washington es necesaria para la República Mexicana, y fundamentalmente mi punto es por las cuestiones débiles que presenta el mecanismo complementario. Fíjense ustedes, el convenio de Washington es del año 65, hasta el año 72 no se presenta el primer caso ante el CIADI, que es el caso de Holiday Inn contra Marruecos. Tenemos que esperar unos años sentados, porque de pie nos hubiéramos cansado, para que hubiera otro nuevo caso ante el CIADI. Esta lentitud en el despegue del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias en materia de inversiones yo lo achaco fundamentalmente a la rigidez de los requisitos que representa el artículo 25 del Convenio de Washington. Ya nos hacía mención ayer Gabriel Álvarez Ávila al respecto del artículo 25. Para mí es un artículo bastante complejo, bastante difícil de cumplimentar tal cual, porque tiene que cumplirse 3 requisitos cumulativos. Tenemos un requisito por razón de la materia, y es que tiene que ser inversión. Tenemos un requisito por razón de la persona, y es que tiene que ser un Estado receptor de la inversión que tenga firme y ratificado el convenio de Washington, y un inversor que sea nacional de otro Estado que también tenga ratificado el convenio de Washington. Esto a veces pues se complica, como es el caso de México, que a la fecha no tiene ratificado el convenio de Washington. Además necesitamos un requisito, lo que llamamos por razón del consentimiento, el ratione voluntatis, que necesitamos primero la ratificación del convenio de Washington y posteriormente cumplimentar ese consentimiento, bien a través de un contrato, bien a través de una ley de inversiones o a través de un tratado bilateral. Con lo cual, cumplir estos requisitos yo creo que era un poco complejo, y el hecho de que sea muy cerrado y muy estricto hacía que no se presentaran demasiados casos ante el CIADI, y entonces por eso se crea el 27 de septiembre del 78 el mecanismo complementario.
Este mecanismo complementario para mí, que además, por cierto, lo inaugura México con el caso Robert Azuñan, intentaba flexibilizar esos requisitos del artículo 25, pero yo sinceramente creo que era porque si no teníamos casos que conocer ante el CIAD y ante el Banco Mundial, pues había que cerrar el chiringuito, porque pues finalmente no teníamos, o como dicen ustedes los mexicanos, el changarro, porque pues finalmente no había chamba. Entonces pues ¿qué hacemos ahí esperando a que nos caigan casos con cuentagotas? Yo creo sinceramente que no fue tanto por hermanitas de la caridad, sino por un poco de prestigio el Banco Mundial el tener que cerrar un centro porque los casos eran muy pocos. El punto más débil para mí del mecanismo complementario, que es la vía de acceso al Banco Mundial, al CIADI por parte de México, es justamente la despolitización de las controversias. Me explico. Si nosotros vemos el Convenio de Washington, uno de los grandes principios o ideales que tenía era la despolitización de la controversia. De hecho, si ustedes ven el artículo 27 del Convenio de Washington, impide la protección diplomática. Es decir, si yo soy invierto en un Estado, mi Estado no se va a subrogar en mi posición, ni me va a dar protección diplomática, ni va a intervenir por mí en el arreglo de una posible controversia en materia de mi inversión. Es decir, yo tengo la posibilidad de acudir por ese ius loci que podemos tener, esta nueva posibilidad que nos da el derecho internacional público de acudir a un foro internacional y presentar nosotros la demanda. ¿Qué se consigue con esto? Que la disputa no se politice porque sea una disputa entre Estados. Es decir, si mi Estado español se subrogara en mi posición y demandara, por ejemplo, la República Mexicana, sería una disputa de derecho público. Y lo que pretendía el CIADI era tener una disputa de carácter mixto, es decir, un inversor, persona física o jurídica, pues digamos demandando, porque el 99% de las demandas son hacia los Estados en el 99% son en la parte demandada, como habíamos visto el día de ayer, nada más 3 casos, yo recuerdo uno con Gabón y no recuerdo los otros 2, ha sido el actor, los demás el Estado es el que pues se ha dejado demandar, digamos así. Como les digo, como mi Estado no se puede subrogar en mi posición, los civilistas empezarían a discutir sobre la innovación subjetiva de si se cambia una persona por otra. Digamos que finalmente es una disputa mixta, es decir, se busca la despolitización. Y como les digo, incluso una renuncia a la protección diplomática que nada más surge o vuelve a aparecer cuando el Estado, que es condenado por un laudo, no hace frente al pago del mismo. Entonces ahí sí resurge la protección diplomática, pero si no, nosotros no tenemos ningún tipo de protección como nacionales en este tipo de controversias. Esto, por ejemplo, llega a su máximo exponente con el recurso de anulación. En el recurso de anulación, si nosotros vamos por Convenio de Washington, nosotros sometemos esta posible anulación parcial o total por, digamos, un comité ad hoc, que se le da incluso un nombre distinto por el convenio y todo, para incluso demostrar que hay una imparcialidad que no tiene nada que ver con el primer tribunal arbitral que emitió el laudo arbitral, con lo cual yo creo que es una buena estrategia, aunque sea psicológica, cambiarle el nombre al órgano, que pongámoslo así, que va a conocer del recurso de anulación. ¿Esto qué significa? Que anulamos total o parcialmente, o incluso no se anula, pero por lo menos la solicitud se presenta en el mismo plano, en la misma esfera de un tribunal arbitral. Es decir, no acudimos, como en el caso del mecanismo complementario, a presentar nuestro recurso de anulación en los tribunales nacionales que fungieron como sede del arbitraje. Para mí, el hecho de que, por ejemplo, el caso Metalclad que tienen ustedes, que fue uno de los primeros casos de México, el hecho de que el recurso de anulación se presentara ante los tribunales nacionales que fungieron como sede, para mí pierde completamente todo el sentido, ese espíritu inicial del Convenio de Washington, de despolitizar las controversias. El hecho de que yo meta un tribunal nacional a conocer un recurso de anulación, para mí politiza completamente la controversia y todo lo que habíamos conseguido en un plano arbitral se baja a un plano ordinario, a un plano nacional, para conocer de un recurso de anulación. Para mí, fundamentalmente, este es el punto por el que México debería entrar por lo que yo llamo la puerta principal al CIADI. Aunque las reglas, si bien es cierto, son parecidas, yo creo que sí en este punto es donde debemos tomar en cuenta la politización o despolitización de la controversia. Dicho lo anterior, fíjense ustedes que, como aquí yo creo que el 33 constitucional no aplica, entonces yo como española pues voy a hacer mis comentarios. Si aplica me avisan, porque como diría yo uno de los ponentes, voy para atrás, o sea, ahí sí freno y voy para atrás. México es el tercer estado más demandado. Éramos hasta hace poquito los segundos.
se ve que Ecuador le ha dado un poco de envidia y nos acaba de desbancar, así como de ahí voy, quítate. Entonces, bueno, pues tenemos la triste cifra de ser los terceros más demandados ante el CIADI. Creo que tenemos alrededor de 30 tratados bilaterales, por ahí más o menos tiene México. Y los argumentos de que el hecho de que tengamos una red de tratados bilaterales importantes genera seguridad, para mí no significa que atraiga inversión. Es decir, yo no le veo una ecuación entre la ratificación de tratados bilaterales con, digamos, dejar de lado el convenio de Washington y con una atracción de capital. Para mí el hecho de que tengamos tratados bilaterales que además contemplan el mecanismo del CIADI, es decir, el convenio de Washington, como si lo tuviéramos ratificado como una de las opciones para solucionar las controversias entre Estado e inversor, me parece, como diría el doctor Fernández Maciá, ir en contra de nuestros propios actos. Es decir, no podemos establecer un tratado bilateral en el que establezcamos el mecanismo del CIADI y el convenio de Washington si no lo tenemos ratificado. Se me hace ilógico el hecho de que en el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte tengamos también un CIADI, un convenio de Washington, como una de las ofertas, ¿no? Como ese consentimiento, esa oferta avanzada que hablaba ayer el doctor Fernández Maciá, si no tenemos el convenio de Washington ratificado, porque las disputas entre México y cualquiera de los otros dos socios que tenemos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es imposible que acudan al CIADI vía convenio de Washington. El hecho de que Canadá recientemente tenga o haya expresado su intención de adherirse al sistema del CIADI, pues deja incluso un poco peor parado, si me permiten la expresión, a México. Es decir, ahora sí, de los tres, nada más quedamos nosotros para ratificar, para dar ese paso y entrar a un sistema de solución de controversias por la vía principal. Es decir, a mí el mecanismo complementario se me hace como un parche que el Banco Mundial tuvo que buscar para solucionar la falta de casos, para solucionar la lentitud en los casos, y obviamente esto repercute en que si no hay casos, pues no hay prestigio, si no hay prestigio, pues tampoco hay dinero. Entonces es todo como una pescadilla que se muerde la cola, es decir, pues estamos en un círculo vicioso en el que pues si no hay casos, pues vamos cerrando el chiringuito y obviamente es un punto negro en nuestro expediente. Yo sí creo, por tanto, que hay que ratificar, mejor dicho, el convenio de Washington por parte de México. Creo que nada más Brasil es el otro estado latinoamericano que no lo tiene ratificado y digamos que es un poco contradictoria la situación de México cuando, repito, somos el tercer estado más demandado. Yo creo que hay que entrar por la puerta principal. Esa sería mi postura, pero estoy abierto a otros comentarios y a mantener la discusión que llevamos desde 6 años el doctor Rolando Borbecker y yo. Muchísimas gracias. Gustavo, ¿puedes venir, por favor? Gustavo. Currículum. Sí. Perdón, me lo sé a la mitad los currículums de los ponentes, pero... No, estos no son. Vamos a seguir con el licenciado Hugo Pérez Cano Díaz, que me dijo en la mañana que tiene que salir temprano al Senado respecto a algunas negociaciones. El licenciado Hugo Pérez Cano, me consta que, yo siempre espero que no es algo que no debe decir, pero para mí es el litigante del gobierno mexicano para asuntos de protección de inversión, y si ven un poco la literatura de los casos donde México ha participado, van a encontrar su nombre en múltiples ocasiones. Él ha desarrollado su carrera profesional en el Servicio Público Federal Mexicano, donde labora desde hace 16 años. En 1992 ingresó a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, que es hoy la Secretaría de Economía, y participó en el equipo de abogados encargados de realizar la revisión jurídica del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En 1994 se le nombró
responsable para las negociaciones comerciales del grupo de los tres, México, Colombia y Venezuela, donde ya sabemos que Venezuela salió, Costa Rica, Bolivia y el llamado Triángulo del Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, así como en la ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales. En enero de 2007, el secretario de Economía le designó jefe de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales. Hugo, te doy la palabra. Si México debe suscribir o no el CIADI, Sonia dio algunas ideas interesantes y quisiera añadir algunas más. Déjenme comenzar por dar alguna numeralia, si me permiten ustedes el uso de este término, pero nada más para ponerlo un poco en contexto y regresar a un tema, a una idea muy interesante que expuso Sonia hace un momento. De los más o menos 195 países que hay en el mundo, depende de quién nos cuente, 155 han firmado el CIADI y 143 han depositado con el CIADI sus instrumentos de referencia. Uno ya lo retiró, Bolivia el año pasado, y me parece que se hizo efectiva su salida del CIADI en este año. De manera que el CIADI hoy tiene 142 miembros, aunque tiene más. Países que somos en América, hoy no son signatarios del CIADI Canadá, México y Cuba. Brasil, a menos que me equivoque, y eso lo podemos confirmar, pero Brasil sí ha suscrito el CIADI, nada más que no lo tiene ratificado, ¿no? Creo que Rusia lo firmó, no lo ratificó. Pero Canadá anunció su intención de entrar al CIADI. Ya se adhirió, no lo ha ratificado. No ha ratificado. Y Brasil creo que nunca lo. En fin, prácticamente quedamos Cuba y México como los únicos países latinoamericanos que no hemos suscrito siquiera el CIADI. Ahora, ¿qué es el CIADI? Y luego ha generado muchas dudas, y si uno ve particularmente las declaraciones de Bolivia cuando anuncia su salida, no... Gracias. Uno no entiende, parece que hay una desconexión entre qué es el CIADI y cuáles fueron los motivos que llevaron a Bolivia a salir del CIADI. Por lo menos explícitamente parece que existe esa desconexión. El CIADI, según se describe a sí mismo, es un organismo que brinda servicios, es una institución que brinda servicios de conciliación y arbitraje. No es más, no es un tribunal, no toma decisiones, es un instituto que brinda servicios de conciliación y arbitraje conforme a unas reglas que están allí acordadas. Y en este contexto, entonces, ¿qué implicaciones tendría para México entrarle o seguir fuera del CIADI? Y aquí también para ampliar un poquito el contexto, me voy a referir a los tratados de inversión, complementando también algunas ideas que ya platicaba Sonia. De acuerdo con la cuenta de la UNCTAD, hay casi 2.600 tratados bilaterales de inversión hoy en el mundo. México tiene 25 APRIs suscritos, uno más, China, que está por suscribirse el mes que entra, cuando el presidente vaya a la visita de Estado por allá. Y de esos 25, uno me parece que todavía está pendiente la aprobación del Senado, ¿no? Pero en fin, tenemos
25 más o menos. Tenemos 8 tratados, de los 11 tratados de libre comercio, 8 contienen disciplinas sustantivas en materia de inversión. Entonces sí, como bien decía Sonia, México tiene, nada más en lo que se refiere al aspecto de inversión, una amplia red de tratados que establecen disciplinas de inversión y además el recurso al arbitraje en materia de inversión. Pero serviría el CIADI como un instrumento para atraer inversión. Coincido plenamente con lo que dijo Sonia. No es un instrumento que nos serviría a México para atraer inversión, por lo menos no directamente, como tampoco son los APRIS. Si uno analiza las cifras de inversión de México, uno ve, yo identifico 3 periodos, por lo menos en los últimos 30 años de la política económica de México. Un periodo de economía cerrada, antes de los 80s o hasta mediados de los 80s más o menos. Un periodo de transición que iría aproximadamente del año 82 hasta la firma del Tratado de Libre Comercio, en donde desde el sexenio del presidente de la Madrid empieza un esfuerzo importante por una desregulación. Hay reformas regulatorias también muy importantes, una reforma fiscal importante. Eso es la época en la que se genera el IVA, dejamos de lado impuestos que eran viejos, empieza a haber una incipiente apertura a la inversión extranjera después de la ley de 76, etcétera. Es una etapa de transición donde uno ve, si ve las cifras globales de inversión, cómo empieza a aumentar la inversión extranjera en México. Y en realidad despega a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994. Desde entonces hemos suscrito muchos APRIS, pero si uno analiza las cifras de inversión y ve cómo varía por país la inversión a partir de la firma de un APRI, podemos apreciar que en realidad país por país no varía gran cosa. Los APRIS no han sido detonantes de inversión extranjera. Lo que sí fue un detonante importantísimo para la inversión extranjera fue la firma del TLC de América del Norte, pero por razones que van mucho más allá de la inversión. Es decir, México ahí entra en una segunda etapa de reforma regulatoria. No nada más firmamos el Tratado de Libre Comercio, sino que llevamos a cabo una reforma legislativa muy importante. Se llegó hasta modificar la Constitución. Es la época en que se liberaliza, por ejemplo, en parte la tenencia de la tierra en México. El TLC va acompañado de una reforma legislativa muy importante en materia de transportes, en materia de servicios. Tenemos la ley de comercio exterior vigente, la ley de inversión extranjera vigente, que cambia la perspectiva. Antes, en fin, solo estaba permitida la inversión extranjera listada y ahora todo está permitido, excepto en aquellos sectores donde mantenemos restricciones que siguen siendo importantes, pero ya no son tantos. Entonces, no nada más es un esfuerzo del Tratado de Libre Comercio, sino de consolidar al interior el régimen. Y en mi opinión eso es lo que le ha dado certeza a los inversionistas extranjeros para comprometer sus capitales en México. Y si uno lo compara con la experiencia de Brasil, que tiene unos 10 APRIS suscritos, ninguno de ellos ratificado, es decir, ningún APRI o tratado bilateral de inversión en vigor, y siendo los dos que en los últimos años nos peleamos, nos disputamos el primer lugar como destino de la inversión extranjera en México, en realidad lo que ha fomentado la inversión en Brasil y México como los principales destinos han sido políticas públicas y políticas económicas sanas. Los dos hemos logrado una relativa estabilidad macroeconómica, tenemos un régimen no exento de problemas, pero un régimen jurídico que da bastante más certeza, y nos hemos hecho muy atractivos a la inversión extranjera con políticas diferentes. Los dos países hemos privatizado un número importante de industrias,
Antes, tanto Brasil como México hacíamos de todo, desde petróleo, telefonía hasta bicicletas. Hoy Brasil privatizó todo su sistema de telecomunicaciones, el sistema bancario. México hizo lo mismo, también nos deshicimos de nuestra fábrica de bicicletas, etcétera. Y eso le ha dado una gran estabilidad y le ha dado certeza a los inversionistas para que vengan y comprometan sus capitales en México. Nos queda mucho trecho por andar, pero los dos con políticas o con estrategias diferentes hemos caminado, digamos, en el mismo rumbo y hemos enfrentado mucho mejor las crisis macroeconómicas. También si uno compara, por ejemplo, con Argentina, si compara las cifras de inversión de Argentina y México, se da cuenta que México sorteó mucho mejor la crisis económica que Argentina, y la recuperación de México ha sido mucho más rápida que la que ha tenido Argentina. Y si lo ve en el mundo de los tratados de inversión, también México, no obstante que pasamos por una crisis muy importante, una crisis económica y financiera muy importante, no enfrentamos los problemas con inversionistas que ha enfrentado Argentina. Y eso es lo que a mí me parece, esa es la gran utilidad de los tratados de inversión. Y siendo el CIADI un foro para resolver controversias, pero no el tribunal, etcétera, a mí me parece que ahí es donde el CIADI contribuye de manera importante. Es decir, es un instrumento más. Firmar más APRIS a México no va a desbancar a Estados Unidos como el primer inversionista extranjero en México. Estados Unidos es y seguirá siendo, por lo menos en el futuro previsible, nuestro principal socio comercial y nuestra principal fuente de capitales. Y muchos de los capitales extranjeros no estadounidenses han entrado a México vía TLC de América del Norte. Las inversiones coreanas, japonesas, etcétera, que se establecieron en México en la década de los 90, los Nissanes, los Samsungs, los Sonys, etcétera, entraron vía TLC de América del Norte. Entonces, pero eso puede servir como un instrumento importante para consolidar la política de México en materia de inversión. Y yo creo que eso es bueno en sí mismo. Ahora, ya en la práctica, ¿qué implicaciones tiene? ¿Qué gana México? Ya en pesos y centavos, digamos, la neta, ¿qué gana México si le entra al CIADI, o qué pierde México si no le entra al CIADI? Y ahí tengo algunas diferencias de opinión con los comentarios que hacía Sonia. Coincido plenamente que el mecanismo complementario fue un instrumento de marketing. El CIADI no tenía chamba y tenía que salir y ofrecer algo para allegarse más chamba. Estaban pagando sueldos a gente pues que no los menosprecio ni tantito, gente muy competente y muy capaz, pero que no tenían mucho trabajo, por lo menos no del trabajo que tenían que realizar. Donde me parece ahí que Sonia dejó un gap importante es que efectivamente el mecanismo complementario es de 1978, pero los casos siguieron llegando a cuentagotas, tampoco sirvió de gran instrumento de mercadotecnia. Es el TLC de América del Norte el que hace despegar al CIADI. El CIADI, el que sea hoy un foro tan socorrido, se lo debe, en mi humilde opinión, al TLC de América del Norte y a México. Metalclad y el caso Asimian son los que ponen en la mira no nada más al CIADI, sino los procedimientos de solución de controversias en materia de inversión, no nada más en América del Norte, sino en el mundo. Y a partir de ahí empieza un despegue. Los inversionistas se percatan que existen estos recursos y México en parte, pero hay que darle su crédito también a Canadá por dos razones. Primero, porque es un país desarrollado que se ve demandado, y segundo, porque hace un gran ruido, sale con grandísimas preocupaciones. Las ONGs y los ambientalistas y demás hacen un gran escándalo, y entonces le dan mucha más relevancia al CIADI, y muchos inversionistas dicen, ahí hay un recurso que podemos utilizar
y se utiliza. Y, en fin, después de todo esto entramos, en mi opinión, en una nueva dinámica del CIADI. Pero el CIADI en sí mismo no ha cambiado las reglas, se le han hecho algunas, se han apretado algunas tuercas, pero no ha cambiado ni la naturaleza ni las reglas del CIADI. ¿Qué es, entonces, ya hablando en plata, cuáles son las implicaciones? Sí las tiene. Sonia apuntó una de ellas, quizá la más importante, y es que para México implica decidir, básicamente, bueno, antes de entrar a esto, déjenme nada más decir, México ha sido un gran usuario, y ahí no coincido con uno de los comentarios de Sonia. No obstante que México no es signatario del CIADI, ha sido un gran usuario del CIADI. Efectivamente yo como ya tengo un tiempo fuera de esta área, pero también somos el segundo o el tercer usuario del CIADI y no somos miembros del CIADI. Tenemos incluso controversias cuando nos han demandado inversionistas canadienses, donde ahí sí no hay posibilidad de recurrir al CIADI. Si al CIADI se puede recurrir cuando los dos estados involucrados, el estado del inversionista y el estado demandado, son miembros del CIADI. Si uno de los dos lo es, entonces aplica el mecanismo complementario del CIADI. Y ahí están la gran mayoría de las disputas de México. Pero si ninguno de los dos es miembro del CIADI, Canadá no lo es y México tampoco lo es, entonces el CIADI no es una opción. ¿Y qué hemos hecho? Nos hemos ido por reglas uncitral, pero le hemos ido a pedir al CIADI que nos administre los procedimientos. Y el CIADI nos cobra una cuota un poquito más cara de la que nos cobraría cuando somos los dos, uno de los dos miembros del CIADI, pero el CIADI ha administrado todos los procedimientos de solución de controversias en los que ha participado México, absolutamente todos, incluso aquellos donde el CIADI no tiene jurisdicción, y lo que hace o lo que ha hecho es nada más te cobro una cuota por servicio y yo te administro, y nos resulta más cómodo, más barato. Entonces, uno diría, entonces, ¿qué gana México si hoy ya es uno de los usuarios más importantes del CIADI? Uno es, quizá si los dos son miembros, esto no lo sé, habría que preguntarle a Gaby Álvarez, quizá nos cobra un poco más barato el CIADI. Yo supongo que si los dos son miembros, a lo mejor ahí hay un descuento, no lo sé, pero se me ocurre. Segundo, sí, quizá el tema más importante es que implica optar entre un recurso de impugnación, un mecanismo de impugnación de corte arbitral, es decir, una impugnación, una segunda instancia arbitral, nos vamos al procedimiento arbitral de primera instancia, hay un procedimiento un mecanismo de anulación en segunda instancia, o si no somos miembros del CIADI, que esa ha sido la historia en México, entonces el mecanismo de impugnación no está disponible porque el mecanismo complementario no lo contempla y tenemos que ir para la impugnación de resoluciones a tribunales nacionales, ¿de dónde? Del lugar del arbitraje, y puede tener problemas. No coincido con Sonia en que eso implica politizar el asunto. De hecho, en el caso de México, ninguno de los asuntos que hemos llevado, y son 4 asuntos, 3 que México ha llevado y uno que nos han llevado, se ha politizado. Hemos terminado en tribunales canadienses y créanme que a los tribunales canadienses no tienen el menor empacho en considerar a México Estado soberano como hijo de vecino, litigante común y corriente como cualquier otro. No tenemos privilegios en los tribunales canadienses y no venimos a litigar a tribunales mexicanos. Tenemos que ir a litigar a los tribunales del lugar del arbitraje y difícilmente el lugar del arbitraje va a ser México. Primero, porque México es una de las dos partes, y segundo, porque pudiendo irse en el caso de América del Norte a Canadá, nadie va a confiar en venir hasta los tribunales mexicanos, pero esa es otra historia. Entonces, no se politiza el asunto, sí tiene implicaciones serias. Ir a litigar a Canadá implica litigar en tribunales extranjeros, contratar abogados extranjeros, litigar en un idioma extranjero.
Y Canadá, como quiera, hablan el inglés. A nosotros en un tribunal, el tribunal de GAMI, donde no nos poníamos de acuerdo en el arbitraje, nos sugirió, ¿por qué no París o Estocolmo? Y yo le dije, ir a litigar en francés, contratar abogados franceses o suecos, nos vamos a Canadá, y terminó siendo Canadá. Pero sí tiene implicaciones prácticas e implicaciones que van a implicar además un costo. Sí es un mecanismo diferente ir a un tribunal, a un tribunal arbitral de 3 personas, en el caso del CIADI, del mecanismo de anulación, seleccionadas las 3 por el CIADI, a diferencia de la primera instancia, donde cada quien nombra el suyo, y el tercero nos ponemos de acuerdo, nos echamos un volado, o nos lo selecciona el CIADI. Y eso, diría, ¿es razón para entrarle o no entrarle? Yo creo que sí hay que hacer el análisis. Y hay que ver, conocer las implicaciones, y yo diría, no es razón para no entrarle. Yo creo que en el contexto de la política como la ha tenido México en los últimos, del TNC, de principios de los 90 para acá, me parece que es un elemento más que va acorde con la línea que hemos venido tomando. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con la política de México en materia de inversión, si debemos o no debemos suscribir APRIS, pero la política es que sí debemos suscribirlos, no por detonantes de inversión, sino porque complementan el régimen más importante, que es el de políticas públicas en México, con aplicación en México, y como eso es una más de las cerezas del pastel. Si el pastel no tiene una buena consistencia, se nos cae con todo y APRIS, con todo y cerezas, y con todo y velitas, y podemos llegar a tener problemas importantes de litigios que no son menores y que involucran mucho dinero, como Argentina, pero con políticas sanas, con decisiones mejor tomadas, etcétera. Me parece que es un buen complemento, y yo diría, México sí debería entrarle al CIADI, pero hay que hacer el análisis. No creo que sea una decisión difícil, pero eso no implica que debamos obviar el análisis de detalle de estas implicaciones. Gracias. Voy a dar la palabra al profesor Dr. Miguel Rábago Torbeca. Él es profesor de tiempo completo del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores del Occidente en Guadalajara, Jalisco. Tiene diversas publicaciones en Argentina, México y España, en las que resalta Derecho de la Inversión Extranjera en México por UA en 2004, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Muchas gracias, Jeffrey. Y pues de antemano una felicitación muy amplia a los organizadores, tanto a ti como a Sonia, ¿no?, por poder discutir estas cuestiones, que creo que además estás incluyendo a la gente que se está manejando en esta área, ¿no? A final de cuentas siempre hemos tenido estas discusiones quizá en cafés, quizá en algunos otros lugares más divertidos, pero esta es la primera vez que quizá lo comentamos de manera más abierta en un foro, ¿no?, y tomando en cuenta con mayor seriedad y más puntualidad las diferencias, ¿no? Bueno, yo estoy sorprendido porque pensé, ahora conociendo a la gran mayoría de los ponentes, que iba a estar en minoría, pero parece ser que voy a tener que ser un poquito más mesurado, ¿no? En general, yo voy a hablar mi postura, y la adelanto, es un poco, se me hace muy poco seria en cuestiones académicas adelantar una postura, pero en esto creo que estuvo planteado desde antemano pronunciarse a favor o en contra, ¿no? Mi postura es en contra de la ratificación del Convenio de Washington. Sin embargo, también voy a dar algunos elementos para fortalecer un poco la postura de Sonia, porque creo que en todos los debates también hay que ver algunas cuestiones que pueden ser positivas, ¿no? Empezando, creo que Hugo Prescano ya hizo una reseña muy clara de los puntos específicos que hay que discutir en ese sentido, y él tiene una experiencia, obviamente, no solamente ha sido el litigante de México, digamos, en estos casos, sino hay que decirlo públicamente, un litigante muy efectivo y de los mejores litigantes en materia de inversión, representando a estados dentro de este foro, ¿no? Entonces,
Entonces, es otra cosa que también habría que mencionar. Entonces, a su discusión yo tengo que añadir algunas cosas muy políticas en algunos aspectos. A ver, vamos a ver primero qué es el CIADI. Ya se los han explicado funcionarios del propio órgano, académicos, abogados, pero creo que todos están dando una idea hasta cierto punto muy técnica del asunto. Somos abogados y está bien plantearlo desde el punto de vista técnico, pero también hay un punto de vista político. El CIADI es un órgano del Banco Mundial, y esto cualquier funcionario del CIADI que le comenten y que digan es que el CIADI es un órgano del Banco Mundial y afecta, digamos, cierto punto la relación, los casos que lleve México u otros estados ante el CIADI, sus relaciones con el Banco Mundial, les va a decir no. Los funcionarios son aparte, tienen mucha independencia. Pues sí, pero da la casualidad que muchos de sus secretarios generales han sido vicepresidentes del Banco Mundial al mismo tiempo. Digo, es una cuestión que no se puede separar un poquito de manera tan clara. Es decir, es un órgano del Banco Mundial, es un órgano que influye hasta cierto punto, no las decisiones de créditos del Banco Mundial, pero que da una imagen, digamos, a la comunidad miembro del Banco Mundial de la inversión y del estado administrativo y de tratamiento a la inversión en cada uno de los estados. Entonces, el hecho de ratificar el convenio de Washington también implica una postura de México dentro del Banco Mundial. Implica también, y es un factor más en favor de la postura de Sonia, que México también tiene una postura política para poder nombrar al secretario general del CIADI, que no es cosa menor porque nuestros APRIS y nuestros TELECAN establecen ciertas funciones para el nombramiento de árbitros y para otro tipo de cuestiones, para el propio registro cuando se acuda al CIADI, ¿no? Para el secretario general. Entonces es una cuestión política. México también acaba de cambiar su régimen ante el Banco Mundial, ya tiene mayor peso, digamos, propiamente en las decisiones del banco, y es una cuestión que debería estar ahí. En mi punto de vista, si México realmente quiere tener un mayor fuerza dentro del Banco Mundial, pues sería una razón para defender la postura de Sonia. Sin embargo, también yo quiero comentarles mi punto de vista respecto a esta postura referente al Banco Mundial. El Banco Mundial está en una crisis también institucional y de legitimidad, y sobre todo con el propiamente en digamos, propiamente respecto a su presidente anterior, que fue muy cuestionado y que de hecho salió envuelto en un escándalo de corrupción, ¿no? Lo cual no da muy buena imagen propiamente del Banco Mundial. Y la crisis institucional del Banco Mundial se refleja mucho más en América Latina, ¿no? Es una cuestión real, no es una cuestión inventada, y también a esto hay que entrar dentro del factor político, ¿no? Por otro lado, es en América Latina donde se está también dando la crisis propiamente del propio centro de administración de arbitraje y del propio modelo de inversión de APRI dominante, ¿sí? En Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, en algunos otros estados también hay algunas cuestiones más críticas. Y es ahí donde quizás se empieza a plantear, y no es ya escuché ayer los debates en internet aquí, y algunos de los participantes y del público comentaron que pues sí se está gestando esta idea de que dentro del ámbito latinoamericano puede existir justo una respuesta al fenómeno, a la crítica que hacía Hugo Prescano, es decir, a esta cuestión de la anulación, a crear un tribunal propio para América Latina en materia de anulación de laudos arbitrales. De hecho, no es una cuestión nada más latinoamericana, es una cuestión americana, porque en el propio CAFTA se establece la posibilidad de crear un tribunal a futuro, digamos, en materia de anulación. Ahí está, de apelación, perdón, sí. Entonces, hay este tipo de elementos, ¿no? Quizá utilizar otro tipo de tribunales permanentes y existentes, fortalecer dentro del sistema de integración un tribunal ya establecido, permanente para el área latinoamericana, ya sea en diferentes foros sudamericanos, en Mercosur, en un posible acuerdo distinto, en una yuxtaposición de los acuerdos existentes. Hay toda esta posibilidad, ¿no? Digamos, esto sería en el terreno propiamente político, ¿no? Hay que ubicar dónde está el Banco Mundial, hay que ubicar cuáles son las discusiones que se están haciendo, y desde el punto de vista económico yo también ahí creo que no puedo añadir más a lo que dijo Hugo. Realmente la atracción de la inversión no se hace por APRIS,
no se hace por convenio de Washington, se hace por políticas públicas. Carlos García Fernández también había dicho, ¿es una política pública? Sí, es una política pública, pero en mi punto de vista no es la política pública fundamental, ni el APRI, ni el convenio de Washington. Las políticas públicas fundamentales son reforma del sistema de justicia, competencia económica, mejora regulatoria, rendición de cuentas, transparencia en los procesos administrativos, una mayor coordinación en niveles municipal, estatal y federal en materia de atracción de inversión, ventanilla única, control, digamos, diverso de las propias instancias. Y empecé con esta, pero vuelvo a comentar, y esto quizá nos diga mejor el magistrado González Alcántara: reforma judicial y transparencia en los procedimientos administrativos y judiciales, ¿no? Dicho esto, en el ámbito político, ¿no?, vamos a ver cómo se encuentra México en el CIADI. Es cierto que somos un usuario importante, fuerte del CIADI, pero también yo sí diría que estamos como un poco en la puerta de servicio, es decir, entramos por la puerta de servicio, entramos a través de métodos negociados bilateralmente, que puede estar bien o puede estar mal. El aspecto es que en el sistema multilateral, y también hay que ver la historia de la negociación de los acuerdos de inversión de México, si hubiéramos tenido el convenio de Washington desde antes de haber negociado el Telecán, hubiéramos entrado con el mínimo de ICSID o CIADI Plus, es decir, la base de negociación hubiera sido el convenio de Washington. Y nosotros, nuestra gran carta de negociación en capítulo 11 fue el hecho de que por primera vez México se sentara a negociar un sistema de resolución de controversias en materia de inversiones con características arbitrales, ¿no? Que de ahí salió un sistema muy avanzado, con muchas cuestiones que podemos estar de acuerdo o no, pero que es de los más avanzados en cuanto a protección al inversionista, ¿no? De ahí en adelante, la historia de negociación, y eso se los puede comentar más Alejandro o Miguel, ha sido, digamos, diferente. Ha habido otras, vis a vis, ha habido una negociación puntual, ha habido otros intereses, ha habido otra forma de negociar, digamos, en función de ese modelo. Entonces, ahí yo sí diría, también, ¿qué afecta de manera tan contundente la entrada al convenio de Washington? Pues, básicamente en el sistema de anulación de laudos, ¿no? Estoy de acuerdo en esta cuestión de que no creo que afecte la despolitización, el hecho de que se recurra a un tercer estado, ¿no?, a los tribunales de un tercer estado, y creo que también hasta cierto punto añade un grado de accountability o de rendición de cuentas a las actuaciones de los árbitros. A final de cuentas, yo estoy de acuerdo en que sea un sistema autocontenido, yo estoy de acuerdo que es un sistema heredero, un sistema comercial, pero a final de cuentas estamos hablando de un litigio que involucra dinero público y que involucra intereses públicos. Vis a vis tendremos que ver cuándo hay más interés público y cuándo hay menos. Yo soy también un firme defensor de la privacidad y de las decisiones, digamos, propiamente corporativas, y de proteger hasta cierto punto a las empresas respecto a la información que puede ser sensible, respecto a otro tipo de cuestiones que un ámbito arbitral puede dar un mejor esquema para no divulgar cierta información o cierto tipo de cuestiones. Pero otra cosa es que estamos hablando de cuestiones de interés público, y que en un tribunal, como vimos en el caso UPS, por ejemplo, canadiense, a veces eso da la forma, digamos, de que diversas acciones a través de acceso a la información, a través de amicus, a través de otro tipo de sistemas de rendición de cuentas y de participación social, se hasta cierto punto socialicen más estos temas, que no estamos hablando de temas nada más comerciales de dos empresas y que atañen a dos empresas. Estamos hablando de cuestiones que atañen al Estado. Estamos hablando de cuestiones que atañen también el uso de recursos públicos. Estamos hablando de cuestiones que atañen alegaciones en materia de corrupción. Estamos hablando de cuestiones que también implican, hasta ciertos puntos, una política económica determinada y decisiones políticas y económicas determinadas, ¿no? Entonces, en mi punto de vista, el recurso a un tribunal interno es correcto, en la medida también en que el tribunal escogido para la sede sea un tribunal, digamos, adecuado para llevar este tipo de cuestiones. Se libran también, y ya ha habido una interpretación amplia, el problema relativo a las inmunidades del Estado, que es un problema latente, pero que obviamente ya hay una consolidación mayor de eliminar estas inmunidades dentro de los litigios de anulación en materia de laudos arbitrales en materia de inversión, sobre todo en Canadá. Y creo en general que esto es una cuestión que es positiva, o es positiva para México en este momento. Podría ser una política pública en este esquema, digamos, más
liberal de atracción de inversión, pero también ese esquema se está hasta cierto punto cuestionando desde la sociedad civil, desde los parlamentos de los partidos políticos, desde todos los propios funcionarios públicos de la administración pública y desde el Banco Mundial también hay que decirlo. Y hay un cambio muy importante en ese tipo de visión nada más de acompañamiento propiamente del Estado a la inversión extranjera o de acogimiento a la inversión extranjera, sino de una transformación mayor. Y en ese sentido sí tengo un poquito un comentario a Hugo. El caso de Brasil es un poco distinto, no nada más por el tema de APRI, sino también el tema de requisitos de desempeño, y ahí es un tema que no nos atañe ahorita, pero que sí es muy diferente. Brasil ha optado completamente por un sistema, digamos, de canalización de inversión extranjera hacia sectores específicos, hacia un control mayor administrativo de la inversión extranjera y complementariedad con propiamente los programas industriales del Estado, y México ha optado más por dejarlo una visión más de mercado, una visión más de los actores privados. Entonces, creo que en ese sentido sí se refleja en la política de APRIS, sí se refleja en la política de inversión del Estado mexicano, ¿no? Y es una diferencia que no creo que es menor, porque ya Brasil está hablando y desde el lado académico y de los abogados y desde los propios funcionarios públicos brasileños y del Servicio Exterior brasileño, de empezar a abrir el tema de requisitos de desempeño a nivel propiamente OMC y empezar a modificar lo que ya se negoció dentro del TRIPS, o sea, un nuevo modelo para acompañar, digamos, esa inversión y para canalizar a sectores más productivos. Bueno, solo para finalizar, una cuestión que tampoco es menor, una cosa positiva del CIA-10 es multilateral. Entonces, en las negociaciones bilaterales, y vuelvo a recurrir a mis amigos Miguel y Alejandro, ¿no? Es más difícil establecer las excepciones porque te estás confrontando las necesidades propiamente directas de un Estado, ¿no? Cuando tienes un sistema multilateral y quieres excluir algo del arbitraje, cosa que se puede hacer dentro del CIADI, es más fácil hacerlo multilateral, excluir a la industria, por ejemplo, de minerales o de en otros estados que hay inversión privada de petróleo. Este tipo de cuestiones es más fácil, no es tan conflictiva en un sistema multilateral que en un sistema bilateral. Sin embargo, esto debería haber sido hecho antes de las negociaciones de los APRIS. Ahorita ya tenemos los APRIS y están como están y pacta sunt servanda, hay que respetarlos, ¿no? Y otro tema no menor, el reconocimiento de ejecución de las sentencias. Si bien nuestros APRIS y más el Telecán les dan un efecto automático y no se ha llegado al problema de reconocimiento de ejecución porque el Estado diligentemente ha pagado los casos en los cuales ha tenido una condena, digamos, a daños. Sí, el sistema de reconocimiento de ejecución es automático y es una cuestión que habría que considerar también, aunque creo que es menor a la cuestión de anulación. Y bueno, pues con eso dejo los demás temas a debate. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Me llegó ahorita una nota de los técnicos aquí que piden una pausa de 1 minuto para componer no sé qué. Para no perder tiempo, les invito al público de empezar con preguntas. Se plantea, por ejemplo, en Mercosur, basado en los acuerdos de Colonia. Es decir, en Mercosur tienen también un mecanismo de protección a la inversión. Si la mayor cantidad de inversión, en el caso de América del Norte, es en realidad dentro de la región, ¿por qué no pensar mejor en ese mecanismo? Eso es todo. Ya podemos seguir, ya funciona otra vez, claro. Sí. Okay. Voy a presentar vamos a seguir con las respuestas al final. Marcel, sí que, tú tienes que irte, ¿no? Porque tengo otra pregunta para ti. No, o sea, es que mejor respondes a la pregunta. Incentiva lo que se quedó al final. Sí, nos encantaría. Porque... perdón por ser el que mete el desorden, pero el capítulo 11 funciona bien, pero en la parte... El capítulo 11 tiene 2 partes, básicamente. Las disciplinas de inversión son las disciplinas sustantivas, y esas no las tiene el CIADI. Es decir, si nosotros entramos al CIADI, no, como bien decía Miguel, las disciplinas y los compromisos que se tienen que respetar están en el TLC, en los APRIS. Entonces, es nada más aceptar un foro que de cualquier manera ya tenemos
con diferencias importantes, pero no son muchas. A punto 2, efectivamente yo no me había referido a la ejecución de laudos, que también es importante, pero comparto ahí las ideas de Miguel. Entonces, ¿por qué buscar la entrada al CIADI? Lo que el CIADI nos da es, yo decía, la ganancia fundamental es que se inserta en una política de inversión extranjera que hemos venido trayendo en los últimos 20, 25 años. Yo creo que la ganancia neta es mandar un mensaje a la comunidad de inversionistas de que México sigue comprometido con esta política de apertura a la inversión extranjera, asociada con una protección a la inversión extranjera. Pero en cuanto a reglas de procedimiento, la ganancia, hay temas importantes, pero no es mayor. Las reglas, si uno compara las reglas con Citral, con las del CIADI y demás, ahí se van. Ahí se van, no son tan diferentes. En la práctica sí hay una ganancia en costos. Litigar en el CIADI es mucho más barato, y lo pongo tan sencillo como es más barato que el CIADI organice todo cómo se desenvuelve el procedimiento, audiencias, intérpretes, estenógrafos, traer a los árbitros, tener salas donde poder llevar a cabo las reuniones, el pago a los árbitros, con todo y además con todo y café y galletitas, que eso lo organice el presidente del tribunal. Entonces también en costos hay, no es ni cercanamente es el tema más importante, pero va a haber un ahorro ahí. En fin, como yo decía, la ganancia neta está ahí en que es una más de las cerezas del pastel, como lo son también los APIs. Porque en la parte procedimental el TLC tiene reglas que son importantes, pero son realmente un complemento. Es decir, la parte de procedimiento está regulada o en el CIADI o en las reglas en Citral, etcétera. El TLC añade, complementa, modifica algunas de las reglas, pero esas ya están ahí acordadas. Segundo, ¿por qué no un mecanismo como Mercosur? Se está discutiendo, no necesariamente como Mercosur, se está discutiendo la posibilidad de, por ejemplo, tener un órgano de apelación, que ya también lo comentaron. Es un tema nuevo, bastante nuevo. El único ejemplo fuera de los grandes, como puede ser la Corte Internacional de Justicia, la Corte Europea, etcétera, fuera de esos ejemplos que son ya mecanismos propiamente judiciales, el único ejemplo es la OMC. Ha funcionado bien, fue un trabajo de muchos años, implicó costo en términos de negociaciones muy importante. Se está discutiendo, yo creo que vamos para allá, pero estamos en los primeros pasos. No vamos a tener un tribunal único para resolver controversias de arbitraje, por lo menos no en el futuro, hasta donde yo alcanzo a verlo. Lo que sí podemos llegar a tener es un órgano de apelación. Me parece que es una buena idea. Hoy los tribunales van por muchos lados y sí me parece que sería importante poderlo negociar, y algo que le dé coherencia a todo el sistema, que permita realmente generar una jurisprudencia. En fin, no es un tema sencillo, hay opiniones encontradas, implica generar nuevas instituciones y demás. Creo que va caminando, le falta bastante, pero yo por ahí veo el desarrollo próximo. Más que en tener un tribunal, va a ser muy difícil convencer, sobre todo a Estados Unidos, de poder montar un tribunal de este tipo, aún en la región de América del Norte. Y por otro lado, si uno cuenta el número de casos de América del Norte, yo no estoy tan seguro que justifique tener una institución de este tipo. Es decir, son muchos, pero México tendrá 10 casos, Estados Unidos tendrá otros tantos, Canadá, vamos a decir, tenemos 30 casos entre los tres. Ahorita México no tiene casos nuevos, también Estados Unidos ha bajado, Canadá ha tenido algunos nuevos, pero
No hay una carga como la de la OMC que me parece que justifique tener un aparato de ese tamaño, y hay que ver la experiencia del CIADI en los primeros años hasta 1997 para irse con cuidado por ahí. Muchísimas gracias. Vamos a seguir. Voy a presentar a un querido amigo desde ya casi 15 años, el magistrado Dr. Juan Luis González Alcántara. Yo siempre digo, si hay una persona que ha contribuido para que la Ciudad de México sea sede de arbitrajes internacionales con una cierta previsibilidad, que no hay más obstáculos de los que puede haber normalmente en el reconocimiento y la ejecución de un laudo arbitral, es gracias al doctor Juan Luis González Alcántara. Él realizó sus estudios de licenciatura en Derecho en la UNAM, con especialización en Finanzas Públicas. Tiene una maestría en Derecho, una maestría en Derecho Cooperativo en el Colegio Superior de Ciencias Jurídicas, un Master of Arts de the Fletcher School of Law and Diplomacy, doctorado en Derecho, cursos de posgrado de la Universidad de Harvard y Tufts en los Estados Unidos de Norteamérica y Uppsala y Suecia. Y lo que es lo más notable, él ha sido presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Te doy la palabra. Muchísimas gracias. Y antes que nada quiero agradecer también la invitación. Hace un rato platicando con Hugo Pérez Cano decía que aquí han invitado a puros expertos, el que conoce menos de estos temas quizás sea yo, pero siempre puede uno aportar alguna cuestión. Resulta que este convenio es muy importante, ha sido desconocido dentro de la literatura mexicana. Afortunadamente empiezan a publicarse temas y opiniones al respecto. ¿Y qué es lo que ha pasado desde mi punto de vista? Pues tenemos un antecedente muy importante en donde pues todo este tipo de organizaciones internacionales se va cuajando, se va meditando, se va pensando en ella desde los años 40. En 1942 los Estados Unidos con los países aliados decide que van a ganar la guerra y empiezan a preparar el mundo para un cambio en las estructuras de los organismos internacionales. Así puede pensarse que surge el Banco Mundial, así surge también el Fondo Monetario Internacional, surgen las mismas Naciones Unidas, surge el antecedente del GATT a través de la Carta de La Habana y toda esa organización internacional en donde los norteamericanos con un gran capital empiezan a rediseñar la parte que les corresponde del mundo. Entonces podemos encontrar muchos datos al respecto en la historia de la primera mitad del siglo pasado y que se va consolidando en la segunda mitad del siglo pasado. El 18 de marzo de 1965, el entonces Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, ahora Banco Mundial, por conducto de sus directores ejecutivos, sometieron a consideración y aprobación de su junta directiva el convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre estados nacionales y otros estados, con la finalidad de que los gobiernos miembros del Banco Mundial firmaran y ratificaran dicha convención. El convenio, como ya se nos dijo, entró en vigor el 14 de octubre de 1966, al haber sido firmado y ratificado por 20 países. En la actualidad han ratificado la citada Convención Internacional para convertirse en Estados miembros 143 naciones. El objeto esencial de la Convención Internacional en cita lo estatuye resolver las diferencias de naturaleza jurídica que surjan entre un Estado contratante y un nacional de otro Estado contratante que ha realizado inversiones en el primero de los sujetos de derecho internacional. El instrumento de análisis sujeta a resoluciones las diferencias antes citadas mediante la conciliación y el arbitraje, con la fundada pretensión de otorgar certeza e imparcialidad y sobre todo de brindar seguridad jurídica a los flujos de inversión internacionales a las resoluciones dictadas, equilibrando jurídicamente la presión entre una persona física o moral y la soberanía del Estado que estas personas realizan la inversión. Para poner en marcha la conciliación o en su defecto el arbitraje, la Convención crea el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones. Adicionalmente, el CIADE efectúa análisis y estudios académicos sobre arbitraje y conciliación, contando con una línea editorial interesante
y analiza también los mecanismos sobre el arreglo de diferencias que surjan respecto a las inversiones nacionales. La Convención Internacional y el CIADI tienen más de 42 años de existir. Nuestro país no es miembro de esa multireferida convención, por lo que también nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la razón por qué no hemos entrado en ese organismo internacional? Sobre todo si partimos de esa vocación internacionalista de nuestra nación, que se patentiza en los albores de nuestra independencia y nos distingue en el concierto mundial, enarbolando dos principios válidos aún, la no intervención y la libre determinación de los pueblos. Para dar contestación a esa simple pregunta y al mismo tiempo compleja e interrogante, es necesario referirnos a la situación sociopolítica de nuestro país. ¿Cómo vivíamos nosotros en la década de los 60? ¿Qué transformación gradual tuvimos en México durante la segunda mitad del siglo XX para que con ese marco histórico podamos concluir en el presente y con una proyección hacia el futuro sobre la viabilidad de que México ratifique el convenio sobre arreglos de diferencias relativas a inversiones entre estados y naciones de otros países? Resulta, como ya nos dijo el doctor Rábago, que en la segunda mitad del siglo anterior existía una manera de pensar en el gobierno entre los políticos. Entre muchos mexicanos existía la sensación, fundada en hechos concretos, de que el país transitaba por vías seguras en lo político y en lo económico, pues contábamos con un gobierno sólido, con instituciones jurídicas probadas, y se pregonaba en todo el mundo el milagro económico. Había una política de sustitución de importaciones, había una apertura controlada de la inversión extranjera para que ésta se asentara en el país creando empleos y con ellos propiciando la formación de la riqueza nacional. Aunado todo ello a la estabilidad de nuestra moneda frente al dólar americano. Todo ello daba como resultado que los mexicanos, incluidos principalmente los gobernantes, consideráramos que habíamos alcanzado finalmente una independencia económica, que podíamos concurrir al Congreso Mundial de Naciones en igualdad de circunstancia como cualquiera de ellas. Todo ello aunado al pasado remoto de nuestra vida independiente, en cuanto a la experiencia asumida en relación a los conflictos que tuvimos con otras naciones, Francia, Inglaterra, Alemania, España y los mismos Estados Unidos, y que nos hacían recelosos de sujetar las resoluciones de los conflictos que se gestaban dentro de nuestras fronteras a organismos arbitrales de carácter internacional. Éramos únicos. Como México no hay dos, decíamos, e incluso la conformación física de nuestra queridísima república asemejaba un cuerno de abundancia que se vivía y se pensaba que así era todo. Dicho en términos coloquiales, ese sueño bolivariano y la creación de una raza cósmica a la que aludía Vasconcelos era una realidad. ¿Cómo pensar, en consecuencia, en sujetar las resoluciones de los conflictos entre nuestro Estado soberano y los particulares de otros Estados, de someternos a la conciliación y al arbitraje internacional? Ello, decían, sería tanto como empeñar o poner en venta nuestra soberanía. A mi juicio, todos estos aspectos multiseculares se encontraban en la negativa de nuestra nación a ratificar la Convención de Estudio. Sin embargo, si algo es inmutable en la vida de las personas y de las naciones, es el cambio. Con el decurso del tiempo, nada permanece igual y más temprano que tarde nos encontramos inmersos en un mundo globalizado con la celebración del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Los últimos resquicios políticos para entrar de lleno a la modernidad globalizadora terminaron, por lo que no encuentro realmente muchos argumentos de peso en el aquí y ahora, fundamentos o razonamientos sólidos algunos que impidan que México sea activo en la Convención de Estudio, más si somos sus principales usuarios de su servicio en un esquema del que no formamos parte
y estamos frente a una simulación. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Luis. Voy a dar la palabra al licenciado Miguel Flores Pernés, sin presentarlo porque ya fue presentado el día de ayer. Y yo creo que todavía hay información muy valiosa y no quiero quitarles el tiempo a los ponentes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo también ya tengo algún tiempo fuera del tema de inversión, entonces ando un poco auxiliado en este asunto. Pero bueno, creo que aquí el asunto es, bueno, tienen razón los que han hablado antes que yo, que somos grandes usuarios de CIADI, segundo o terceros usuarios, ¿no? No nos ha afectado no ser parte de la convención. Entonces, la reflexión es, ¿para qué queremos entrar al CIADI? ¿Qué ganamos? ¿O qué hemos estado perdiendo? Por aquí también se ha dicho que los APRIs y los capítulos de inversión no generan más flujos de inversión. Yo creo que sí. Yo creo que sí generan más flujos. Estuve 7 años ahí trabajando en inversión extranjera y teníamos reuniones con embajadas, con grupos de inversionistas y nos decían, no vamos a invertir a tu país porque no puedo tener un seguro ahí. Por ejemplo, con España nos decían eso, con los británicos también, los holandeses, porque no tienes APRI con nosotros. Hasta que no tengas APRI, yo no voy a invertir porque no tengo este seguro, ¿no? Entonces sí generan flujos. A lo mejor no son los grandes flujos, las grandes inversiones, pero sí generan un flujo importante. Entonces sí teníamos peticiones para negociar APRIs, teníamos peticiones para que OPIC operara en México, teníamos peticiones para que se negociara el MIGA, que ya consiguió acá Alejandro, pero nunca nadie llegó a decirnos como política de promoción de inversión, entren a CIADI. Eso no, jamás escuché a alguien que dijera que era importante como parte de la promoción de inversión entrar a CIADI. Bueno, entonces, de todas maneras CIADI tiene ciertas cosas que se le han criticado últimamente, que también son parte de lo que sucede en el mecanismo complementario. Una crítica es que pues, hay laudos de contradictorios inclusive dentro del sistema de CIADI, que uno esperaría que en un sistema que comprende todo el proceso pues no se dieran estos laudos contradictorios. Eso no deja de suceder dentro del CIADI, tampoco fuera del mecanismo complementario. Está este caso de Argentina, ¿no? Que por ahí recientemente usaba esta excepción de necesidad, y un laudo le dijo dentro del sistema CIADI que no era válido y otro le dijo que sí, o sea, dentro del mismo esquema de CIADI. O sea, las contradicciones se dan de todas maneras ahí dentro del CIADI. Entrar o no entrar no nos solucionarían este problema. También tendemos a pensar que todos los asuntos de inversión se están llevando a cabo en CIADI, ya nos decía Hugo que no, que una gran cantidad de asuntos se llevan en UNCITAL también. Y por ahí me encontré una publicación del Investment Treaty News de 2006 que señala claramente que la mayoría de los casos se llevan en UNCITAL, los casos de inversión, no en CIADI, y sobre todo los casos en contra de las repúblicas soviéticas. Entonces, también CIADI no es el centro de solución de controversia aparentemente de este estudio en el mundo, ¿no? En América sí, la mayoría de los casos en América aparentemente sí se están llevando a cabo en CIADI, pero en otras partes del mundo no. Y por otro lado, pues también por ahí se mencionó Hugo, la iniciativa bolivariana, ¿no? De vámonos a salirnos todos de CIADI. Yo no sabía que Bolivia ya se había salido, pero pues ya Bolivia ya salió, y entiendo que hay un grupo ahí de países latinoamericanos que dicen vamos a salirnos porque es malo, en fin. Venezuela de estar seguramente en este grupo, y Nicaragua, ¿no? Entonces, bueno, también hay una falta de credibilidad, ahí tiene que ver el punto político que mencionaba Miguel, ¿no? O sea, también ahí hay una cuestión. El tema de los costos, pues yo me acuerdo que una vez Hugo me dijo que iniciar una demanda costaba $500,000, una cosa así, tenía un costo importante, y que a lo mejor entrando a CIADI esto se podría reducir y podría ser más barato, ¿no? Poquito se puede reducir. Bueno, yo no necesariamente creo que reducir los costos sea bueno, sí para reducir los costos del país, pero también podríamos abrir la puerta a más demandas frívolas, ¿no? Al inicio de demandas frívolas, y pues no sé, ahí también tendríamos que meditar. Me parece que la clave entonces sí se reduce al tema de quién va a revisar los laudos, ¿no? Y aquí yo creo que, bueno, por el lado de CIADI
sería el comité ad hoc el que revisa la anulación de los laudos, y si no estamos en CIADI, pues tenemos la opción de que sea un juez local, ¿no? Las causas para ver la anulación de un laudo son acotadas desde los dos puntos de vista, ¿no? Entonces, básicamente no son las causas los que nos haría meditar si conviene o no entrar a CIADI, sino más bien quién va a ser el que lo va a revisar. Y aquí tendríamos que el comité ad hoc se forma de la misma lista de los árbitros de CIADI, ¿no? Que son expertos en inversión, se supone. Yo, por curiosidad, le estuve revisando últimamente, y pues como que veía muchos nombres desconocidos, ¿no? A lo mejor son desconocidos para mí, pero digamos, de expertos en inversión conocidos que hayan escrito y todo esto, encontré 2 o 3, Dan Price, Marino Osvaldi, otros por ahí, pero no vi así de todos los expertos, ¿no? En fin, no sé qué tan expertos lleguen a ser, ¿no? Con todo respeto, ¿no? A lo mejor el ignorante soy yo. Pero bueno, se supone que son expertos en inversión, y uno diría, bueno, yo quiero que un experto en inversión sea el que revise la posibilidad de nulidad de un laudo, o no. Por las causas que se tienen para anular un laudo, parecía que no es tan importante que sea un experto en inversión, sino más bien son temas procesales, ¿no? Tiene competencia, se pasó este tribunal arbitral, hubo corrupción, en fin. Entonces, pues el expertise de inversión parece no ser tan relevante. Ahora, un juez común podría inclusive tener más expertise en esa parte, ¿no? Para definir si debe o no anularse un laudo. Pues por ese lado creo que pues seguimos en la misma. ¿Conviene o no conviene? No sé. Pues depende de quién vaya a ser el que esté en este tribunal ad hoc, y depende de quién vaya a ser el juez que vaya a revisar este asunto. Hasta ahorita pues hemos tenido suerte, porque como país, como México, cuando nos fuimos a buscar la anulación, pues nos tocó un buen juez y nos tocó un buen abogado presentado aquí, que logró anular la parte de la sentencia que estaba mal de Metaclar. Pero podríamos no llegar a tener esa misma suerte en el futuro, ¿no? Y ahora, si nos ponemos del lado de los inversionistas mexicanos, supongamos que un inversionista mexicano va y gana un caso contra Nicaragua, y resulta que tiene que ir a un juez local, ¿no? Y entonces a lo mejor si le anulan ese laudo, entonces ya no nos va a gustar como país. Y entonces sí podríamos empezar a pensar en la politización o no de esta participación de jueces locales. Entonces, bueno, pues nuevamente todo es relativo. Revisando los países OCDE, que son los países portadores de inversión, dije, bueno, ¿quiénes no son parte de CIADI? Y los únicos somos México y Polonia. Canadá ya ratificó, entiendo yo, la convención. Entonces, aparentemente, los países portadores de inversión favorecen la entrada a CIADI, y revisando la legislación que implementó Canadá para que sea operativa la convención, me puse a revisar ahí los puntos a favor que usaban ahí los parlamentarios que estaban discutiendo esta ley de implementación. Y básicamente su argumento era: queremos proteger la inversión canadiense en el exterior. No queremos que se vayan, una vez que tengan un lado favorable, se vayan ante un juez local, que ese juez local eche abajo ese lado. Esa era la razón. No, probablemente no estamos de acuerdo, sí, pero esa era la razón que usaron los parlamentarios canadienses para aprobar esta cuestión. Entonces, nuevamente nos vamos a reflexionar sobre qué es lo que queremos. O sea, que sea el comité ad hoc de CIADI el que revise esto. Si le tenemos confianza a CIADI y a su lista de árbitros, pues entonces esa es la vía a seguir. Si no le tenemos confianza, pues entonces la vía a seguir será ir a los jueces locales y tener cuidado donde escogemos las sedes del tribunal arbitral. Como están las cosas hoy en día, yo creo que pues hay países que les gusta amedrentar a los inversionistas, inclusive a los inversionistas mexicanos, y esos países han dicho que no al CIADI. Y hay otros países, como Canadá, que tienen una visión de largo plazo, que están interesados en entrar al sistema del CIADI y buscar, si es que tiene problemas, buscar cómo arreglar esos problemas dentro del sistema. Yo creo que hoy en día México, gracias a Dios, está más cerca de Canadá que de Venezuela, por lo que yo pensaría que conviene entrar al CIADI. Gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias, Miguel, y doy la palabra al licenciado Alejandro Falla Rodríguez, mismo que tampoco voy a presentar porque ya fue presentado el día de ayer. Gracias. Bueno, primeramente un agradecimiento a la invitación y a unirme a este panel de último momento. Gertrude, gracias. Sonia, nuevamente gracias. Sé que ha sido un desayuno pesado discutir estos temas tan densos, tan abstractos, ahora tan temprana, pero afortunadamente ya estamos en el cafecito, ¿ok? Es la etapa final, y pues es un gran beneficio hablar al final, porque puedo criticar a todos y no me pueden replicar, ¿no? Lástima que no está Francisco en esta ocasión, pues para correr la cortesía de ayer. Esperaba también el resultado de la posición de Miguel, porque al parecer ya ganó en sí, por lo que veo, está 1, 2, 3, 4 a 1. Entonces, está en mi posición si esto va a ser una goleada o si va a ser un marcador un poquito más equilibrado, cuando menos de 2 a 1. Entonces, contrario a la técnica de Miguel, prefiero no adelantar mi posición, sino ir explorando el tema y enfocar la medida en que yo creo que se tiene que estructurar este análisis y las interrogantes que tenemos que contestar. ¿Okay? Comparto prácticamente muchos puntos de todos y diciendo también puntos de todos. No necesariamente comparto, no solo quiere decir que mi posición sea así, no, por supuesto eso no sería admisible. Parto de dos premisas fundamentales. La primera, la decisión de la adhesión o no al CIADI no puede responder, ni debe responder a líneas de pensamiento económico. Yo he visto que los liberales, no es un término peyorativo ni mucho menos, aquellos que favorecen el libre comercio, la inserción de México, yo soy uno de ellos, la inserción de México en la economía mundial, es una anécdota de ayer. Los que favorecen el comercio, la inversión, yo estoy a favor del libre comercio, la inversión, estoy a favor del libre mercado, estoy a favor de que el mercado intervenga para garantizar ciertas condiciones de equidad en el mercado. Todos ellos tienden a decir automáticamente sí. Bueno, si México ya inició este proceso, y aquí diciendo Hugo, si México ya inició este proceso, ya hemos firmado 12 TLCs y tenemos 25 acuerdos de inversión, tenemos una serie de acuerdos complementarios también, el paso natural entonces es adherirnos a CIADI, ¿no? Y por otro lado tenemos posturas nacionalistas como la de recientemente de Ecuador, algunos mensajes cifrados de Venezuela, no tan cifrados, de que el CIADI responde al imperialismo, a políticas dictadas de los órganos internacionales, y en ese sentido automáticamente debe ser no. Entonces, creo que politizar la discusión en este sentido es desvirtuar el análisis y es concluir de una forma contaminada. Lo tenemos que hacer en base al instrumento per se, sus utilidades, sus objetivos, sus bondades, sus beneficios y sus contras. La segunda premisa es la siguiente. Todo el mundo se pregunta, y lo entiendo porque todos menos nosotros somos miembros del CIADI, aparentemente, en sentido general. 155 signatarios, 142 depositarios, quitando ya a Ecuador. Bolivia, perdón. Entonces, si todos son, bueno, pues el mundo no puede estar mal, entonces México está mal, ¿no? Si todos dicen que sí, debemos de tener un problema. Y la pregunta es, ¿por qué México no se ha adherido al CIADI? Esa es la pregunta. Creo que la pregunta empieza con un prejuicio. ¿Por qué no nos hemos adherido? Bueno, la pregunta es porque sí. Cualquier medida política pública, háblese de una ley, de un reglamento, de una decisión administrativa, tiene que asumir una necesidad, tiene que plantear un objetivo y tiene que superar un costo-beneficio. De otro lado, no es buena política pública. Entonces el inicio es, ¿por qué sí? Y si le encontramos un valor agregado, entonces lo hacemos. Y eso es un principio en materia regulatoria que aplica también a esta pregunta. Pero la pregunta es, ¿por qué no? Es ¿por qué sí? Creo que ya es un poquito tarde a la pregunta, dado que esta convención está desde 1965. Hagamos el análisis, entonces. Creo que el análisis es en base al objetivo de la misma convención, y para ello nos vamos al preámbulo. ¿Cuál es el objetivo de la convención del CIADI? Pues fundamentalmente tiene varios apartados, tratando de resumirlos. Nos habla de fomentar la cooperación internacional para fomentar la inversión, no usa la palabra fomentar, pero infiere que es para ese propósito, y sobre todo
Ese es, digamos, que el objetivo mediato. El objetivo inmediato, es decir, para llegar al primer objetivo, es establecer un centro de arbitraje. Entonces, hago varias preguntas y las voy contestando. Pregunta número 1. ¿Promueve el convenio de CIADI la inversión? Creo que hay un consenso de que no. De que per se no va a promover la inversión. Coincido con Hugo, coincido, creo que también lo comentó Miguel. Los tratados de inversión, y si nos vamos a aquellos que sí establecen disciplinas sustantivas de protección, cosa que el CIADI no hace, diciendo de Miguel en ese sentido también, no promueve la inversión. No se puede ni siquiera probar que lo hagan. Los únicos, hay 3 estudios en el 2005 que salieron, los 3 de ellos contradictorios en cuanto a las metodologías que utilizan. Es económicamente imposible aislar todas las variables de un fenómeno económico tan complejo y probar que los tratados promueven como principio general inversión extranjera. No dudo que en ciertos casos específicos un inversionista, para efectos muy prácticos, si necesita un APE, está invirtiendo en un sector altamente complejo, es prerequisito para que una aseguradora internacional le dé un instrumento de seguro, o que lo hacen a veces para evaluar el riesgo de otorgar un seguro, ve si un país tiene APEs, pero son cuestiones marginales. Como principio general, un tratado de inversión no detona la inversión se detona primariamente, y esto no es muy difícil de concluir, por factores primarios, económicos, por un lado, y regulatorios del otro. Económicos, la capacidad de mercado, la estabilidad económica, todo lo que estaba comentando Hugo que hemos alcanzado en los últimos años, la situación de infraestructura, la educación de la gente. De nada sirve poner una inversión de alta tecnología si no se puede contratar técnicos capacitados para trabajar en cierto proceso productivo de alto valor agregado. El entorno regulatorio, México acumula capas geológicas de regulación que no sirven para nada y que se tendrá que quitar. Hay cosas que se tienen que regular, pero hay que mejorar cualitativamente la regulación. Todo eso es lo que detona la inversión en primer lugar. Los tratados de inversión entonces no sirven para nada. No, tampoco, coincido con Hugo en eso también. Los tratados de inversión mandan una señal. Los tratados de inversión son un complemento. En palabras de un árbitro, cuyo nombre no recuerdo, decía que los APRIs son como unos aretes. Un hombre se acerca a una mujer, no por los aretes, independientemente de que se le puedan ver bonitos. Y cito al árbitro para que no se tome como comentario machista, mucho menos, ¿no? Los APRIs son adornitos, nada más. Es como una corbata para el caso de los hombres, ¿no? Entonces, una corbata pues no hace gran diferencia, pero bueno, puede ser un buen complemento. En este sentido, si el tratado de inversión no fomenta la inversión, el convenio de CIADI mucho menos, porque el convenio de CIADI no establece disciplinas de protección a la inversión, no establece certeza jurídica de trato a la inversión, cosa que los APRIs sí hacen. ¿Qué es lo que ofrece un centro de arbitraje? Perfecto, pero da la casualidad de que México ya lo tiene. Una cosa que no se ha comentado en esta mesa es que el hecho de que suscribas la convención del CIADI automáticamente no te da acceso al arbitraje, tiene que haber consentimiento, que se da normalmente a través de una ley, un contrato, un tratado. Entonces, si un país se debe convenir al CIADI, está la posibilidad latente de que se pueda utilizar ese mecanismo, pero se tiene que dar un segundo consentimiento para poder acceder al centro. Eso me parece fundamental, porque inclusive los beneficios propuestos por la convención no se pueden lograr de inmediato. México ya dio ese consentimiento, México ya tiene el arbitraje, México ya utiliza el arbitraje. El único elemento de promoción que puede ofrecer el CIADI, que es el arbitraje, ya lo tiene México, no lo necesitamos. Tenemos de 11 tratados, 9 de 12 tratados, 11 contienen disciplinas de inversión, 9 tienen un capítulo de inversión moderadamente elegante, tenemos 25 APRIs respecto de países que concentran más del 80% del Producto Interno Bruto a nivel agregado en el mundo. Entonces, el elemento de promoción, de estabilidad de trato y de arbitraje ya se ofrece hoy en día a muchísimos países. Entonces, en ese sentido, el CIADI no nos ofrece gran cosa, ¿ok? Muchos pueden pensar, bueno, si ya tienes esta red, es natural meternos al CIADI, bueno, pues ¿como para qué? O sea, si ya tienes el arbitraje, el CIADI realmente no te lo va a dar. Este es un punto muy importante, y siento de Sonia, de que dice, bueno, pues es ir en contra de tus propios actos, porque los APRIs pactas esa posibilidad. Bueno, no deja de ser una mera posibilidad.
Por supuesto que las políticas públicas no son inmutables. El país puede decidir, dadas las circunstancias, si en un futuro próximo cercano se adhiere al CIADI y se actualiza este supuesto. Y en la redacción concreta de los tratados de inversión es, en caso de que el Estado inversionista y el Estado demandado sean parte del convenio del CIADI, es una posibilidad, hasta que no estén las condiciones para que se actualice, no deja de ser una posibilidad, es una técnica que se utiliza en muchos tratados internacionales, no tiene nada de inconsistente, no tiene absolutamente nada de malo en ella, hacer tal cosa. Hay otros instrumentos multilaterales que han generado polémica, como el OPIC y MIGA. Ahí, para que vean, sí hay un elemento de promoción, sí hay un elemento de desarrollo. Y a Hugo y a Miguel les tocó negociar un acuerdo con Estados Unidos para que OPIC pudiese operar en México, porque se le tenían que reconocer derechos de subrogación. Aplaudo esa iniciativa. En los reportes de OPIC se han otorgado ya en México 8 proyectos de valor aproximado a $300 millones. Perfecto. Ahí sí hay un elemento de promoción, hay datos concretos que lo aprueban y que lo soportan. En el caso de MIGA, que me tocó analizar la adhesión y que ayer me informaron que ya se depositó el instrumento de ratificación, ya lo ratificó el Senado, a nivel mundial, MIGA ha otorgado cerca de 900 garantías con valor de más de $17,000 millones. Ahí hay inversión, sí hay un detonante. Hay que apoyar este tipo de iniciativas multilaterales. Aquí le veo un valor agregado. No crean que todavía digo mi respuesta, estoy en la primera pregunta nada más. No le veo valor agregado en términos de promoción. Creo que toda la mesa coincide en eso. La segunda pregunta ya va más específica. Asumiendo de que el CIADI no nos da el arbitraje que ya tenemos, ya lo consentimos, es una cuestión de que se actualice una presunta violación y nos notifiquen, se cumplan los requisitos procesales y nos demanden. La pregunta es si se mejora el sistema de arbitraje, es decir, si en términos de administración de litigios, desde la perspectiva México-país, los vamos a manejar mejor. Y enfatizo la palabra mejorar, porque ya tenemos el esquema. Los dos puntos fundamentales en materia de arbitraje que cambiarían sería lo que se conoce como un régimen autocontenido, que actualmente no tenemos. Aplica las reglas generales de arbitraje. Supongamos que se elige la sede de arbitraje en París, entonces en París es el arbitraje, y por principio de derecho doméstico y convenciones internacionales, los jueces de la Lex Loci Arbitri, que es el lugar del arbitraje, tendrían mandato para revisar ciertas cuestiones bastante limitadas, y sobre todo en Francia prácticamente es imposible utilizar un juez local, tal vez mejores en Canadá o Estados Unidos, bajo ciertos parámetros muy acotados que están en la Convención de Nueva York y en la Ley Modelo del UNCITRAL, revisar cuestiones de legalidad del laudo o del proceso mismo. Se puede rechazar el proceso y se puede rechazar el laudo, durante y ex post. Son cuestiones que Miguel comentó, que tienen que ver con cuestiones de debido proceso, con cuestiones de corrupción, con cuestiones de actuaciones ultravires. Si fuese en el CIADI, bajo la Convención del CIADI, México no puede acudir a los jueces locales para revisar cuestiones de legalidad. No lo puede, se excluye esa fase. Se excluye también la fase de la ejecución. Y en ese sentido, en el régimen de autocontinuidad del CIADI, la Convención establece que el laudo tendrá el mismo aspecto como si fuese una decisión de última instancia del país demandado. Pero ¿qué tenemos? Pues tenemos la Convención de Nueva York, que es un instrumento multilateral que da garantías hasta cierto grado para la ejecución de los laudos. Y coincido con los dos Migueles en que el análisis crítico y fundamental es revisar esta cuestión de legalidad. ¿Qué es mejor? Tener la opción México-país, de poder revisar la legalidad de un lado en el extranjero ante un juez local, o hacerlo en el comité ad hoc de revisión, de anulación, del CIADI. Vamos a revisar varios puntos. ¿Qué es mejor? Jueces locales o comité de anulación. Vamos a tomar en cuenta lo siguiente. La revisión judicial, primero que todo, se llevaría en un país de una jurisdicción bastante avanzada. O sea, no se va a revisar en Haití, ni en Tonga, ni nada por el estilo.
El 80% de los arbitrajes son en Estados Unidos, Canadá, Francia. Bueno, Hugo tendrá una mejor perspectiva, pero son en jurisdicciones muy pro arbitraje, muy respetuosas de la independencia del tribunal arbitral y muy conscientes de su misión de revisar estrictamente cuestiones de debido proceso muy, muy acotadas. La revisión no es del fondo, insisto. No se necesita un experto en inversión, inclusive un experto en inversión podrá tener prejuicios sobre el fondo y desvirtuarlos, y a veces hay una línea muy gris entre revisar el fondo y revisar el proceso, porque hasta cuándo es una actuación ultra vires, por ejemplo, de un árbitro. Tercero, me parece fundamental, como principio de legalidad, principio lógico, jurídico de legalidad, la revisión de un ente, la revisión de la decisión de un ente, tiene que ser efectuada por un ente completamente diferente. No hace sentido que nos inconformemos ante una decisión de la Secretaría de Economía y pues el mismo secretario tenga que resolver. Tal vez en una primera instancia sí, pero finalmente tenemos un recurso ante un tribunal de justicia fiscal y tenemos el amparo, que son dos órganos completamente ajenos a los que emitieron la decisión original. Entonces, me parece un principio de legalidad imprescindible. Que se cumple cuando un juez local revisa una decisión de un árbitro del CIADI y que no necesariamente se cumple cuando un comité ad hoc revisa la decisión de un tribunal original. Son la misma familia, todos se conocen, hay rencillas entre ellos, hay envidias, no creo yo que dé mucho valor agregado. Vemos a los integrantes de los árbitros en comités ad hoc y son los mismos de diferentes casos para tribunales que resolvieron en un primer caso. Entonces, yo creo que en cuestión de revisión de legalidad hay una cierta distorsión en este sistema de revisión ad hoc. No es una garantía la decisión judicial, pero tampoco lo es el sistema ad hoc. En la literatura del CIADI, de sus principales fracasos o cómo arrancó tan difícil, se da como ejemplo el caso Klockner, que se anuló como 35,000 veces. ¿Cuántas hubo? Es un caso que se anuló como dos veces y duró como 10 años, ¿no? Empezó el auge y dijeron, bueno, esto ya fue atrás. Uy, ahora tenemos Vivendi, que ya como 10 años. El que está igual o peor, que también, sí, no, y bueno, pues ahí están, gaste dinero Argentina y los inversionistas, y bueno, pues los despachos están haciendo su gran agosto, ¿no? Y ahí están disfrutando el festín. Tenemos que la revisión del comité de anulación de CMS que dijo, sí, ¿saben qué? Sí estuvo mal el tribunal en ciertas cosas, pero no puedo hacer nada al respecto. Entonces, Argentina se quedó con una frustración. A ver, me están diciendo que estuvo mal la decisión en ciertas cosas y queda exactamente igual. Entonces creo que ahí hay cuestiones pues que se tienen que tomar en cuenta. El sistema de ad hoc no garantiza ni certidumbre, ni consistencia, ni mucho menos. Diciendo totalmente de que si vas a un juez se politiza, es al contrario, se legitima la decisión. Si tú como país quieres una decisión y tú vas con un juez de una jurisdicción reconocida y se mantiene la decisión original, está legitimada. Tú como Estado puedes decir, es que es una decisión que inclusive está avalada por un tribunal arbitral y que está avalada por un tribunal judicial. No se politiza, al contrario, ayuda a la política interna de la institución del arbitraje. Y acordémonos que esto no es arbitraje comercial internacional, es arbitraje mixto. Hay cuestiones de derecho público y de interés público involucradas. Tercera pregunta, ¿es la convención un instrumento moderno? No lo sé, pero se tiene que analizar. El CIADI se había firmado en 1965 y lo que a la gente muchas veces se les olvida comentar es que se inventó principalmente para contratos, para disputas contractuales, no derecho internacional, disputas entre un Estado que celebraba un contrato con un inversionista para explotar recursos naturales, por ejemplo. Si nos vamos a la cláusula de derecho aplicable del CIADI, comprobaremos que así es, que te remite a un derecho doméstico, lo que no hace sentido en Telecán. En Telecán no son disputas contractuales, no son disputas de derecho doméstico, no es un panel de revisión de decisiones internas, es revisión de violación de estándares internacionales, y por eso se pone una cláusula aplicable que toma primacía sobre todas las reglas de arbitraje que se seleccionan en el mismo tratado para decidir que aplica el derecho internacional. Nació para eso realmente el CIADI en 1965, nació también porque hay antecedentes de acciones de protección diplomática
donde conflictos puramente comerciales o de inversión se elevaban a nivel de Estado, y eso sí es muy pernicioso, y fue un gran aporte de la Convención del CIADI. Evitemos, a través de foros de derecho, que una disputa puramente en materia de inversión se convierta o se deforme en una disputa entre dos Estados, y peor aún, en una intervención armada como llegó a suceder. Pero la evolución del orden normativo en 2008 es completamente diferente a la de la mitad del siglo pasado, cuando se empezaron los trabajos del CIADI. Hoy en día, las empresas y los ciudadanos, en materia de inversión, en materia de derechos humanos, porque la propiedad es un derecho reconocido en Convención Europea de Derechos Humanos y demás, tienen accesos directos a órganos internacionales. El orden económico mundial es muy distinto al que era a mitad del siglo pasado. 1965 se abre firma. Perfecto. Para el 96, 3 décadas después, no había más de 10 casos en el CIADI. Entre 1995 y 2006 se elevan a 108. O sea, ¿cuánto tiempo después de la convención? En cuestiones totales, bueno, mis cálculos es que sí, la mayoría los lleva el CIADI en un porcentaje aproximado de 60%, pero hay muchos arbitrajes que no son de CIADI. Esto es tanto lo mismo como arbitrajes que se llevaron en el CIADI como arbitrajes que no se llevaron en el CIADI. Tengo por aquí algunas cifras. Sí, hasta 1996 no había más de 10 disputas en total. Entre 2000 y 2005, con una pequeña baja en 2006, crecían a 260, de los cuales, según mis datos, casi la mitad estaban en el CIADI. Esto rebasó al instituto, que para mi sorpresa, vino este boom de, si hacemos los porcentajes son estratosféricos, y si vemos el staff del CIADI, pues sigue siendo prácticamente el mismo, al contrario, se han estado yendo, no sé por qué, y hay cambios y demás, y han enfrentado problemas. Yo no sé por qué, siendo una institución tan importante, no se le ha dado más infraestructura, más dinero, más recursos personales. Desconozco la génesis de crecimiento del CIADI, pero según yo entiendo, ha quedado completamente rebasada dada la carga de trabajo que tiene. Conscientes de esta situación, ha habido un consenso de muchos órganos internacionales de algo que se tiene que hacer. El propio CIADI empezó a hacer una campaña para crear una appellation body, y escogiendo un camino medio extraño, porque no era reformar la convención, que es prácticamente imposible, que requiere consenso, sino a través de las reglas que requieren mayoría del Consejo Administrativo del organismo. No se ve, ha habido estudios de temas que pueden preocupar, que no contemple la convención como consolidación, etcétera. El CIADI ha usado fórmulas ingeniosas para hacer frente a situaciones que lo rebasaron, como las consolidaciones de facto. El CIADI nombra los mismos árbitros para diferentes casos. Esto se ha visto específicamente en el caso de Argentina. No es un texto sagrado. En su momento fue una gran utilidad. Yo aplaudo la iniciativa cuando se hizo, no la politizo, creo que fue un ejercicio bastante bueno, pero creo que al día de hoy dejó de serlo. Creo que este debate está un poquito rebasado. Creo que ahorita ya no es tan relevante hablar de si nos conviene o no. Finalmente, una pregunta interesante que menciona Miguel, que creo que se tiene que tomar en cuenta, es, digamos, la otra perspectiva. Si no celebramos el MIGA, podemos privar a beneficios a empresas mexicanas que invierten en el extranjero en países donde no tenemos cobertura de tratados de inversión. México comienza a ser un exportador de capital. En los últimos años, entre 2004 y 2006, ha metido aproximadamente 16,000 millones de dólares, pero no se deja de concentrar en un puñado de empresas con una alta capacidad de autogestión de riesgo. Entonces, no creo que sea una cuestión muy importante. Entonces, somos por naturaleza un país importador de capital, creo que desde ahí tiene que venir el análisis. Resumiendo, de los temas relevantes, no veo que ayude en promoción, no creo que ayude en la mejora de arbitraje, creo más en un sistema, por cuestiones de legalidad y legitimidad, un sistema donde jurisdicciones avanzadas revisen la integridad de los laudos. No veo absolutamente ningún valor agregado. No digo que la adhesión sea negativa o perjudicial, ni que hay que asustarnos, o sea, no, yo creo que si nos metemos al MIGA, efectivamente nada va a pasar. Simple y sencillamente, yo parto de la pregunta, ¿por qué sí y no por qué no? Entonces, al decir por qué sí, no encuentro realmente argumentos importantes para meternos, aportes
adicionales a esquemas muy útiles que hemos tenido, lejos de algunas aportaciones marginales en materia de imagen, ¿no? De que vayamos a una foro y se haga una presentación y digamos esto nos trae tratados y además somos miembros de CIADI, ¿no? No le veo mucho valor agregado. Y bueno, es una posición estrictamente a nivel personal. Se me olvidó hacer ese disclaimer al principio. Yo dejé también el tema de inversión en marzo pasado. Veía temas de negociaciones internacionales de tratados de inversión. Me tocó ver la decisión de MIGA. Esto no nos tocó un análisis propiamente que hubiésemos tenido que hacer en conjunción con Hugo, con la parte de litigio. Me beneficio, por supuesto, esa perspectiva, pero esta posición pues es totalmente personal y así es como lo veo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Lástima que no está aquí Francisco González. Se disculpo, tenía una junta ahorita. No porque queríamos otra polémica como ayer, que tarda después de una hora, sino porque me consta que Francisco escribió un pequeño artículo con unos 10 argumentos por qué México sí debería adherirse al CIADI. Yo personalmente, pero no soy ponente, yo siento por razones sistémicas, México siendo pionero en muchos tratados, justamente en este no está, me parece un poco inequitativo, aunque coincide con las ponencias, con los ponentes en muchos de sus razonamientos, que tampoco se va a cambiar mucho. Yo mismo tengo un poco la impresión que va a haber, a lo mejor es mera especulación, una reforma del CIADI, porque tengo la impresión de que, también tú lo mencionaste, tienen una carga de trabajo ahorita para la cual no están preparados. Hay un sistema bastante largo que empieza con una fase muy extensa de jurisdicción del tribunal hasta que finalmente llegan al fondo del asunto, que siento que no es algo donde no hay mucha economía procesal, donde hay que pensar cómo reformar y eficientarlo. Creo que el mismo CIA es sujeto a ciertas reformas absolutamente necesarias que a lo mejor en el futuro podrían cambiar la opinión de algunos ponentes. Aquí tengo 2 preguntas, solamente voy a atender la que veo relevante porque como ayer estamos retrasados, empezamos tarde, pero el tema yo creo que es de tan alta importancia que tomamos en cuenta este retraso. Hugo te pregunta, Yasmín Vargas, si le gustaría saber que tratarías un poco más los prejuicios que está sufriendo México por no haber firmado el convenio de Washington. Yo no veo ningún perjuicio. No veo ningún perjuicio para México por no haber firmado el convenio en la experiencia que tenemos de los procedimientos en los que hemos estado involucrados como país. Es decir, hemos sido, como le decía, en el 100% de los casos, hemos sido usuarios del CIADI, en ocasiones porque sus reglas de procedimiento aplican y en otras ocasiones porque le hemos pedido que no obstante que apliquen las reglas procedimentales de un CITRAL, el CIADI administre los procedimientos, contrate árbitros, les paguen y como decían, nos dé café y galletitas durante las audiencias. Entonces, no hemos tenido un perjuicio. Yo sí creo que hay beneficios y quisiera calificar porque creo que en la discusión nos radicalizamos y me da la impresión de que Alejandro nos radicalizó al resto de la mesa todavía más. Yo no diría que los APRIs no fomentan inversión, al contrario, yo diría que los APRIs son un instrumento importante de fomento de la inversión. Lo que yo dije es que no son los detonantes de la inversión. No es lo que nos va a hacer atractivos per se a la inversión extranjera, pero tener APRIs ciertamente fomenta. Ahí sí coincido totalmente con Miguel, sí atraen flujos de capitales, pero no van a ser los grandes flujos de capitales. Vamos a ser más o menos atractivos
a la inversión en función, yo alguna vez lo describí en una conferencia, yo lo veía como un pastel. Entonces tenemos el pastel, que son nuestras políticas públicas, nuestro marco normativo, nuestros tribunales, la política en materia de regulación, nuestra política fiscal, las reformas hoy estructurales, reforma energética, etcétera. Si vamos adelante con la reforma energética, México va a tener un pico en inversión extranjera y luego vamos a ir viendo cómo va bajando. Lo vimos en Brasil en los años en que llevó a cabo las privatizaciones bancarias, tuvo un pico que no ha vuelto a alcanzar, pero siempre se ha mantenido en niveles altos. En fin, ese es el pastel. Y como parte de ese pastel tenemos instrumentos en el caso de México muy importantes, como es el TLC de América del Norte, esencialmente ese tratado, pero si yo tuviera que poner un segundo, pondría la OMC. Luego tenemos el betún del pastel, donde ahí están los APRIs. Sí nos hace más atractivos, sí fomenta la inversión, sí atrae capitales, pero no es la sustancia. Y ahí es donde yo creo que debe de ir el CIAGI, en el betún, en las cerezas, etcétera, sí nos vuelve más atractivos. Yo también calificaré una cosa que comentó Alejandro. Tenemos que ser un poco más cuidadosos ya se me fue por andar pensando cómo contestarte, pero ustedes disculparán aquí el mind gap, pero en fin, yo así lo vería. Y ya me acordé que iba a decir, o sea, podemos, en cuando Alejandro se refería a las posiciones ideológicas y demás, yo no iba por ese lado. Lo que digo es, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con la política económica que México ha seguido. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con que México firme tratados de libre comercio, o estar de acuerdo o en desacuerdo con la política de haber firmado los tratados que ya tenemos. Entrarle al TLC de América del Norte podemos estar de acuerdo o en desacuerdo. Lo único que yo digo es, esa es la política que tenemos hoy. Si podemos estar de acuerdo con la reforma energética o en desacuerdo, pero si ya fuimos adelante con la reforma energética, esta es la que tenemos. En ese sentido, la política de México no ha cambiado. México sigue como el gobierno, la política hacia donde la ha orientado ha sido hacia el libre comercio, hacia participar en ser un jugador importante de la OMC, firmar otros tratados de libre comercio, firmar APRIs, lo seguimos haciendo. Entonces yo no digo si estamos de acuerdo o en desacuerdo, pero dado que estamos en esa política, el CIADI se vuelve un instrumento que es acorde con esa política. Si estamos mandando ese mensaje al exterior, sí, para captar capitales, para hacernos más atractivos, es acorde. Si nos desviamos de esa política y nos vamos al lado de Venezuela, también, pero es otra política y podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con ella. Este es un instrumento adicional que va acorde, que sí tiene un valor agregado, y yo donde sí no coincido con Alejandro es, no le veo ningún beneficio, yo sí le veo beneficios y no creo que haya que analizarlo única y exclusivamente desde el instrumento en sí mismo. Hay que analizarlo como parte de la política del país. Y ahí podemos decir, oye, yo no estoy de acuerdo, pero no con el CIADI en sí mismo. Podemos decir, no estoy de acuerdo con esta política y por eso no debemos entrarle. Vámonos al lado de Venezuela o vámonos como Bolivia. Está bien, pero es una línea diferente. Yo creo que en el marco de la política que hemos venido siguiendo en los últimos 30 años, es un instrumento que va perfectamente acorde. Ahora, hemos tenido perjuicios por no haber participado, no, hemos aprovechado los beneficios del CIADI pese a no ser miembros, a no haber suscrito la convención. Muchas gracias. Alejandro me pidió un minuto, le dije si son exactamente 60 segundos del minuto. Puedes hablar. Coincido con Hugo en que no hay que tener desviaciones de política.
Únicamente creo que el meternos o no meternos no constituye una desviación, visto como un paquete integral. Creo que el usar el CIADI es mucho más efectivo y eficiente, tiene economías de escala muy superiores a hacer arbitrajes ad hoc, son mucho más baratos, son mucho más eficientes los procedimientos. Creo que tú lo has vivido en carne propia y en ese sentido la institución ha sido muy eficiente para administrar los litigios. Únicamente que ya tenemos esa institución. Está, en mi opinión, México está en el mejor de los dos mundos. Por un lado tiene acceso a todos los procedimientos, facilidades, logística del CIADI, lo cual aplaudo y apoyo a través del mecanismo complementario. Y por otro lado, pues tiene también la posibilidad de ir, en caso de que lo requiera, como pasó en Metaclap, de solicitar la revisión de laudos, ¿no? Es una perspectiva general. Coincido en las cuestiones de política de Hugo, no queriendo radicalizar ni nada, pero creo que en este caso concreto es cuestión de visiones, ¿no? No creo que si nos metemos o no es, ni ha sido en los últimos 10 años del 94, pues una desviación seria, ¿no? De política. Muchísimas gracias a todos los ponentes para sus opiniones respecto al tema, sus opiniones sumamente interesantes que espero que estallan una discusión que sí necesitamos sobre estos temas en México, y pido a la mesa, a la licenciada Cecilia Azar, yo creo que hacemos una pausa de 5 minutos y seguimos con el siguiente panel.